Hola a toda la people que está viendo o escuchando esta entrevista, esta nueva entrevista de Economía para la People. Vamos a hablar de temas que son súper importantes, que a veces parecen súper lejanos, pero que realmente tienen un impacto directo en la people, en todas las personas. Seguro han escuchado por ahí que se está hablando de cuánto va a aumentar el salario mínimo de 2025, que la reforma a la salud, que la ley de financiamiento se cayó en el Congreso. En fin, se vienen varias cosas que también se están discutiendo en el Congreso, que son muy importantes de entender. Y bueno, por estas fechas se habla bastante del salario mínimo y hoy tenemos un invitado de lujo. Es Bruce McMaster, él es presidente de la ANDI, Gremio de los Empresarios de Colombia. Bienvenido, Bruce, muchas gracias por aceptar este espacio con Economía para la Pyme. No, todo lo contrario, gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Listo, Bruce. Pues queremos arrancar rompiendo el hielo. Y qué mejor que preguntarte, bueno, ¿qué hace un gremio como la ANDI y qué tiene que ver con esto de las negociaciones del salario mínimo siempre a finales de año? Sí, sí. Hay gente que no sabe qué es la ANDI y eso es normal. Inclusive hay gente que cree que la ANDI es un organismo del gobierno. Y hay veces que me dicen, oiga, ustedes los funcionarios públicos, y nosotros pues no somos funcionarios públicos. Nosotros en realidad lo que hacemos es unir como a los empresarios de Colombia que tienen cosas o que tienen intereses en común. Como le digo yo a la gente, en la ANDI están los empresarios para trabajar los temas que los unen, no los temas que los dividen. Y, por ejemplo, nosotros, la mayoría de los empresarios son competidores entre ellos y nosotros pues aquí no hablamos de temas que tengan que ver con sus productos o si venden más o si venden menos, no, eso no es el tema nuestro. El tema es que los empresarios en Colombia y en todas partes del mundo juegan un papel fundamental en muchas cosas, en generar empleo, en generar productos, en generar servicios, en darle oportunidades a las personas, en pagar impuestos. Es decir, hay muchas razones, hay muchos papeles que juega el empresariado en Colombia. Con eso dicho, aquí lo que hacemos es tratar de trabajar los temas que son interesantes y que son comúnmente interesantes para todos. Y eso incluye al final una cosa muy grande, porque por ejemplo están todas las iniciativas de sostenibilidad, o están las iniciativas de equidad de género, o están las iniciativas de derechos humanos, o están las conversaciones con el Congreso de la República cuando hay leyes o hay proyectos de ley, o las conversaciones con el gobierno, o están las representaciones internacionales. Por ejemplo, hay una gran cantidad de organismos internacionales donde los empresarios pues no van individualmente, entonces vamos nosotros en representación de ellos, Alianza del Pacífico, la OIT, en fin, hay una gran cantidad de organizaciones. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros y parte del papel que tienen normalmente los empresarios es la conversación en representación de los empleadores, es decir, de los que generan empleo. Entonces, en Colombia hay una ley, además, que está también en la disposición en la Constitución, y hay un tratado internacional que dice que las discusiones grandes de temas laborales se deben trabajar en forma tripartita. ¿Qué significa esto? Significa que debe haber tres partes. ¿Y cuáles son esas tres partes? El gobierno por un lado, los representantes de los trabajadores en el otro y los representantes de los empleadores. Entonces, en particular hay una mesa, que es la mesa de concertación de políticas y salarios, que es la que de alguna forma da la discusión sobre el salario mínimo, por eso estamos ahí. También en la discusión de la reforma laboral y todos los temas laborales, pero la idea es que podamos, entre las tres partes, digamos, construir soluciones que sean soluciones, digamos, correctas para la sociedad, correctas para el país. Entonces, claro, entonces ahora entendemos que una organización como la ANDI lo que hace es defender o proteger esos intereses de los empresarios, que pueden ser múltiples, y de la gente que genera empleo. Pero no es una buena forma de decirlo, no es proteger los empresarios. Yo a la gente cuando entra a la ANDI, a un nuevo afiliado cuando entra a la ANDI, le digo, bueno, ¿tú qué le ofreces al país? Mm. ¿Sí? Entonces, no, yo por ejemplo le ofrezco oportunidades de trabajo a las víctimas del conflicto armado. Y yo, bueno, eso me interesa, tráelo. O yo le ofrezco, por ejemplo, oportunidades para comprarle productos que se producen en el campo. Y entonces digo, tráelo. Entonces tenemos una cantidad de iniciativas, por ejemplo, de encadenamientos con el campo. Entonces, por decirle algo, en un momento dado, uno de los casos típicos, muy típicos, algunas de las compañías multinacionales que vendían hamburguesas y papas fritas y demás, traían la papa de otros lugares del mundo.
Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no producimos la papa en Colombia? ¿Qué se puede hacer para producir la papa en Colombia? Ah, no, es que la variedad no existe, la calidad no existe. Y le digo, bueno, ¿y cómo hace uno para que los campesinos colombianos puedan producir esa papa y traigan esa semilla? Mm. Entonces comenzamos, y hoy en día el 100% de esa papa es producida en Colombia. Entonces, más que esa idea de que lo que estamos es protegiendo, no, nosotros en realidad lo que estamos es diciendo, somos importantes para la sociedad, creemos que somos importantes, jugamos un papel, estamos convencidos de que ese papel es relevante, busquemos la mejor forma de potenciarlo. Y es un poco lo que nosotros decimos todo el tiempo. También sirven como un poco de intermediarios entre También. los empleadores, el gobierno, el Sí, Congreso, sí, como unir todas esas sí. peticiones de los empresarios para también Claro. tratar de Por llegar a ejemplo, el acuerdos. caso del Congreso es muy bueno lo que estás diciendo. Hay muchas leyes que terminan de una u otra forma, por ejemplo, impactando, digamos, a los empresarios. La ley de empaques, por decir algo. Mm. Entonces, El exceso de azúcares. sí, ese es otro, ese es otro, que esa es esa es la del etiquetado. Sí, pero la ley de empaques, ahora hablamos de eso si quieres también, pero la ley de empaques, cuando se decidieron qué tipo de empaques deberían ser para cada producto, que deberían contener, tal. Bueno, ahí, por ejemplo, más que decirle a cada persona que utiliza un empaque, váyase al Congreso y dígale al congresista cuál es su preocupación y cómo le eventualmente lo pudiera hacer y en cuánto tiempo se pudiera hacer. Y ese empaque, si es un empaque que existe en Colombia o no existe en Colombia, pues tomamos los observaciones de todo el mundo y las llevamos como un paquete. A veces nos dicen, ¿y qué hace la ANDI en el Congreso? No, la ANDI debe ir al Congreso. Y la ANDI le da mucha información al Congreso. Además, parte de lo que nosotros hacemos y nos hemos vuelto, digamos, cada vez más activos en ello, es entregando análisis, entregando estudios, entregando cifras, para que los congresistas también sepan qué es lo que están decidiendo. Si algo le preocupa a uno a veces es que los congresistas tomen decisiones sin saber. Entonces, eso es parte de lo que hacemos nosotros. Claro. Entonces, bueno, ya entendiendo un poquito más qué hace la ANDI, para qué, digamos, es importante o por qué es importante la ANDI en este contexto, pues hay un tema clave que ahí lo hemos ido hablando, que ustedes, digamos, tienen esta visión desde el lado de los empleadores, representan a los empleadores en esta discusión en las mesas del salario mínimo. Y hace poco se cumplió la fecha, digamos, inicial que tienen ustedes para llegar a un acuerdo. Y hay digamos, un techo y un piso en esa conversación. Entonces, los sindicatos, la CUT dijo que, bueno, 12% aumento. ACOPI, el gremio de las pymes, dijo que un 5.2%, que es lo de la inflación. Pero bueno, digamos que más allá de cuánto debe subir o no, pues primero es saber tú cómo ves el escenario para este año. Si uno ve la historia, son muy pocos los años en los que se llega a un acuerdo. ¿Crees que este año se puede llegar a un acuerdo? Esa es una pregunta. Y atado a eso es, ¿por qué a la gente le va a importar que suba mucho o poco el mínimo? A todo el mundo, a todos nos debe importar o no, ¿cómo lo ves? Sí. Pues, bueno, yo te diría o diría varias cosas. Lo primero es que eh, si uno le pregunta a un colombiano si quisiera que le pagaran más o no, pues el colombiano obviamente va a decir que quiere que le paguen más, de eso no hay la menor duda, o sea, eso es lo lógico. Si uno le preguntara a un grupo más grande, pues seguramente también iban a decir eso. La pregunta al final termina siendo cuál es la mejor decisión que hay que hacer. ¿Por qué no hemos podido en el pasado, por ejemplo, aumentar mucho más el salario mínimo? Y la respuesta es porque el Estado no tiene cómo pagarlo, no tiene cómo asumirlo, o porque el salario mínimo impacta otras cosas, o porque cuando uno sube eventualmente los salarios demasiado, se produce inflación y entonces suben los servicios públicos, suben otra cantidad de cosas. De manera que es una decisión muy difícil. Nosotros como la vemos, más que una negociación de que un sindicato dijo un valor y que un gremio dijo otro valor, lo vemos como un problema complejísimo que tenemos que que tenemos que enfrentar entre todos y para el cual tenemos que tomar una decisión entre todos. El gobierno tiene que tomar una decisión, por eso oímos al Banco de la República, por eso oímos al Ministerio de Hacienda, por eso fue el DANE, por eso fue el Departamento Nacional de Planeación, y cada uno da su opinión y dice, sí, el problema es un problema complejo, tenemos que cuidarnos de, por ejemplo, no disparar más la inflación, o el Estado no tiene cómo pagar estos salarios, o las empresas perderían competitividad si aumentaran tanto, o los empleados necesitan más poder adquisitivo porque la situación ha estado muy compleja durante los últimos años y necesitamos subirlo más. Por eso es una decisión tan difícil. Eh,
Históricamente, digamos, estas cosas en Colombia terminan siempre como siendo negociaciones, digamos, relativamente primitivas. Como cuando uno llega a la plaza de mercado y le pregunta a la señora, señora, ¿cuánto vende usted ese coco? Dice, no, el coco está a 5.000. No, ¿cómo me va a cobrar tanto por ese coco? El coco es más barato, yo sé que son más baratos y he visto que hay coco en todas partes y no sé qué. Entonces uno trata de conseguir una rebaja. Esa es una forma primitiva de negociar. Nosotros lo que hemos venido propendiendo en los últimos años es por tratar de que entre todos tomemos la mejor decisión para la economía. En particular, la inflación que ha venido bajando estos años, eh, digamos, cuando uno compara la inflación del año 2023, la del año 2024 y la que se espera para el año 2025, nos encontramos con una inflación que baja muchísimo. Realmente ha venido bajando. Eso ha permitido que se haya presentado un incremento importante en el salario real de los últimos años. Y es verdad, el penúltimo año creció el 4% en términos reales y el último año creció el 5% en términos reales. Y hay un paréntesis, términos reales, te refieres a que quitándole la inflación, ¿no? Sí, 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 hay que decirlo y para la gente que no es tan técnica, no economista, sí, cuando uno dice aumentó el salario aumentó el 10%, y entonces la pregunta es, bueno, pero a todo el mundo tenemos el 10% más. No, no tenemos el 10% más porque los precios aumentaron el 5%. Entonces, si los precios aumentaron el 5%, en realidad solo nos queda 5% real de aumento. Es eso, es como la resta del valor del salario menos la inflación. Sí, tiene razón. Y uno a veces, digamos, No, para eso está economía para la people. claro, 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 eso es en términos reales. Entonces, cuando baja la inflación, se produce ese efecto, entonces hay que tener cuidado. El Banco de la República le dijo al gobierno, le dijo, ojo, que si no, si se genera más inflación en razón de que los salarios crecen mucho, no vamos a poder bajar las tasas de interés. Y en realidad Colombia necesita que bajen las tasas de interés. Todos queremos. La tarjeta de crédito está muy cara, el crédito hipotecario está muy costoso, el crédito comercial está muy caro. Colombia tiene tasa de interés altísima. Necesitamos que baje. Entonces yo creo que si hay algo que uno debiera en este momento buscar en todas estas mesas y estas negociaciones es generar las condiciones para que la tasa de interés baje. Y de eso dependerá que la economía crezca. Que esa es la pregunta del millón. Sí, y ahí yo quisiera hacerte otra pregunta y es que hace poquito estuvimos también en entrevista con el presidente de la CUT, Fabio Arias, y él nos mencionaba que eso de que si se subía un poquito más el mínimo realmente no iba a afectar a los empresarios porque casi que pues no, eso no impactaba el empleo. Un empresario contrata a la gente que necesita para que su negocio prospere. Si la economía va bien, entonces él entenderá que tiene que contratar gente, lo que valgan. Y entonces aquí viene otra tesis. ¿Quiénes son las personas que más impactan la inflación? ¿Quiénes? Los empresarios que definen cuáles son los precios de sus bienes. Ellos son los que impactan realmente la inflación, no el trabajador. ¿Cómo le explicarías tú a la people desde el lado de los empresarios cómo funciona eso? Mira, lo primero que hay que decir es que los salarios mínimos aplican sobre todo para los negocios muy chiquitos. El salario mínimo aplica sobre todo para los micronegocios, para la persona que tiene una tienda, para la persona que tiene un restaurante. Hay que preguntarle a ellos. Uno le pregunta a ellos, oiga, ¿qué tanto le impactan los salarios en su negocio? Y la verdad es que impacta muchísimo. En un pequeño taller de confecciones. Para las compañías grandes y medianas, es muy probable que esa afirmación sea cierta, la que tú acabas de hacer. Para las compañías pequeñas no es cierta. Y es la mayoría del tejido empresarial Y en Colombia. el tejido empresarial en Colombia, el 95% son compañías pequeñas. Y digamos que se podría entonces pensar, no sé, a futuro en pensar salarios mínimos diferenciales por tamaños de empresa. ¿Qué tan loca puede ser esa idea? Pues no sería útil porque para las empresas grandes, las empresas grandes casi no tienen personas en salario mínimo. No, lo que sí vale la pena eventualmente es pensar una diferencia entre el salario mínimo urbano, por ejemplo, y el salario mínimo rural. O sea, no es lo mismo, digamos, vivir en el campo, donde además, pues, hay muchas cosas que son más baratas, hay otras cosas que son más caras. Por ejemplo, tener acceso a la salud en el campo es costosísimo, ¿cierto? Que estar en una ciudad donde uno tiene muchas más cosas cerca. Entonces, eso sí haría sentido. Lo otro no, porque lo otro, pues, al final, como todo el mundo le están pagando más que el salario mínimo, no hay una diferencia importante. Claro, entonces ahí ya solo para cerrar este tema del salario mínimo y para entenderlo un poco más. Entonces,
digamos que hay que equilibrar entre subirlo mucho, demasiado y muy poquito para no afectar. Especialmente a los negocios pequeños, Claro. a los restaurantes pequeños, a las cafeterías, a los talleres, porque además, entre otras cosas, en Colombia uno de los grandes problemas que existe es que somos más o menos 23 millones de personas trabajando y de esas solo 10 millones tienen condiciones formales, contrato de trabajo, vacaciones, cesantías, cotizan a las pensiones. Y cuando resulta que hay un taller, por ejemplo, o o una pequeña cafetería que no puede pagar el salario mínimo, le termina haciendo la propuesta a la persona y le dice, oiga, no le puedo pagar las prestaciones, ¿qué pasa si se lo pago sin prestaciones? Inmediatamente mandas a la persona a la informalidad. Y la persona en la informalidad es una persona, por ejemplo, que no va a tener pensión. En Colombia el gran peligro no es tanto el empleo como el envío de las personas hacia la informalidad. Sí que al final significan muchos más, tal vez, costos a futuro para el Estado, que pues también Oh, es y muchas- toda la gente. Claro, y muchas más personas vulnerables. Sí, claro. Y ahí entra un tema que ahora lo mencionamos, que es el tema de las cuentas públicas, ¿no? Entonces estamos hablando que tenemos una situación compleja de finanzas públicas, en donde además se acaba de caer en el Congreso una ley de financiamiento que, digamos que con la que el gobierno buscaba más plata para financiar el presupuesto 2025, que sabemos que está embolatado en una gran parte de sus ingresos. ¿Cómo ves tú los escenarios, digamos, porque esto también afecta de alguna manera pues las decisiones empresariales, la visión que tiene Colombia o como el manejo de las finanzas públicas hacia el mundo, ¿no? Como esa confianza que genera el gobierno con el manejo de las finanzas públicas? ¿Cómo Sí, lo ves tú? sí, sí. La mayoría de la gente cree que las finanzas públicas no es un problema de ellas. Porque dicen, no, eso lo tiene que solucionar el gobierno y ya el gobierno, hay gente que inclusive dice, emitirá dinero o se endeuda o tiene un déficit o lo que sea. Y resulta que sí termina teniendo muchísimo impacto porque en la medida en que uno tenga mayor déficit fiscal o las finanzas públicas tengan menos recursos, digamos, cubiertos, hay un riesgo de mayor inflación muy grande primero. Hay un riesgo de que la tasa de cambio suba. Se dedican más recursos del Estado a pagar la deuda que el Estado adquiere. Entonces todos pagamos impuestos, el IVA, todo el mundo paga impuestos al final. Habrá gente, Cuando al restaurante. exactamente, o cuando va al mercado, cuando compra una cosita en un almacén, cuando compra ropa, todos pagamos impuestos de una forma u otra. Peajes, hay una cantidad de formas para pagar impuestos. Y resulta que uno quiere que esa plata que el gobierno está recaudando se invierta en cosas que uno necesita, en salud, en carreteras, en seguridad. Bueno, y resulta que el Estado no tiene cómo gastarse eso en salud, carreteras y seguridad y se lo termina gastando pagándole a los bancos internos. Sí, es como cuando uno tiene una tarjeta de crédito que mantiene con un cupo lleno y tiene un buen salario, pero la mitad se le va en deudas. La mitad se le va a pagar y la cuota la van de la tarjeta de crédito. Exactamente. Entonces nosotros ciudadanos, todos los ciudadanos, queremos que el Estado, queremos que el gobierno se gaste menos plata en pagar las deudas que tiene y más plata en darnos servicios a nosotros, en darnos los servicios que da el Estado, en que la justicia funcione, en que ojalá haya mejores aeropuertos, en que tengamos acueductos, en fin, uno quiere eso. Entonces, por eso las finanzas públicas sí nos importan a todos. Entonces, las finanzas públicas están en este momento verdaderamente apretadas por varias razones, entre otras porque el gobierno ha tenido unos incrementos presupuestales altísimos durante los últimos 2 años. O sea, la gente no muchas personas saben esto, pero el presupuesto entre el año 2022 y el 2023 creció el 19%. Entre el 2023 y el 2024 creció el 19%. Es decir, en 2 años creció el 40%. Pasó de 10 a 14. Eso es crecer el 40%. Y eso hace que, claro, con ese presupuesto tan grande y con unos ingresos que están siendo bajos, Y con cuentas optimistas, ¿no? con cuentas muy optimistas porque hicieron cuentas que al final no dieron, y parte de la ley de financiamiento, por ejemplo, era permitirle más endeudamiento al gobierno. Entonces, si esa ley pasaba, al final lo que iba a terminar sucediendo es que iba a haber muchísimos más recursos de los que nos cobran a nosotros que se iban a dedicar a pagar la deuda.
Y por eso hubo tantas personas que estábamos preocupados con que efectivamente el presupuesto fuera un presupuesto tan grande. Entonces, ¿la solución cuál es? Al gobierno hay que pedirle austeridad. Entonces, ¿y cómo se puede bajar, cómo se puede solucionar esto? Bueno, por muchas formas. Por ejemplo, no abriendo tantas embajadas, están abriendo 12 embajadas o 11 embajadas y consulados y delegaciones diplomáticas. Estamos viendo, por ejemplo, inmensa publicidad en los medios de comunicación y pues esto contra los medios, no es contra los medios de comunicación, pero se está gastando mucha plata en los medios de comunicación, eventos que son muy costosos, siempre, bueno, y nosotros decimos, y hay que luchar para controlar la corrupción. Eso es lo que los ciudadanos queremos. Los ciudadanos queremos que el gobierno sea muy estricto con las platas que se gasta, que se gaste solo lo necesario, solo lo que es necesario, y que decida con eso, por ejemplo, la apertura del Ministerio de la Equidad, de la Igualdad. Ese ministerio le implicó, se gasta cerca de $1 billón por año. Entonces, Que ya se lo tumbaron, ¿no? Pero va a seguir funcionando. pero le tumbaron el ministerio, pero siguió funcionando. Sí, le dieron 2 años para que Sí, para ajustar las cosas que no hicieron. que hicieron mal, correcto. Pero el billón de pesos se lo gastan. El billón de pesos anuales. Bueno, eso es yo digo, bueno, ¿era necesario? No era necesario. Y yo me atrevo a decir que no lo era. Había otras entidades que hacían eso, que de alguna forma lo hubieran podido seguir haciendo. Sí, y hay otro tema que es importante y que también ha estado como en el radar de la gente, escuchando titulares. Yo creo que este año ha sido titulares de puras reformas, que la reforma pensional, que la reforma a la salud, que laboral, mejor dicho, uno se descuida y lo reforman a uno. Entonces, queremos hablar precisamente de una reforma que también es clave y es la reforma al sistema de salud, que también se dice que habría algunos líos como de sostenibilidad fiscal, pues para la people como líos de plata, ¿no? De sostenibilidad de eso. ¿Cómo lo están viendo ustedes y si tienen alguna propuesta alterna o como... Sí, nosotros hemos presentado ya varias propuestas, pero digamos que la preocupación grande nuestra es la siguiente. Colombia había venido mejorando su sistema de salud, digamos, yo diría que a pasos adelantados. Hay muchas personas que dicen que era el mejor sistema de salud de América Latina, uno de los mejores del mundo, a pesar de que nos quejamos tanto. Ustedes pueden ir a Inglaterra y se encuentran con que la gente, inclusive los colombianos que vienen a Inglaterra, vienen a las vacaciones aquí y se operan aquí. Y de Estados Unidos también vienen. Y de Estados Unidos la gente viene y se opera. Una muela. A sacarse una muela, y le preguntan a los amigos que vienen, ¿y qué has hecho estos días? Me dice, no, he estado de tour de médicos, porque fui a donde el odontólogo, porque fui a donde el médico y tal. Bueno, eso es sin duda un gran logro. Ahora, ¿hubo muchos casos de corrupción que han sido traídos a colación? Sí. ¿Cuál es la solución para la corrupción? La solución para la corrupción es luchar contra la corrupción. Es vigilar las cosas y poner preso a las personas que se roban la plata, pero la solución no es, digamos, afectar el sistema de salud. Entonces, ¿qué pasó? Que se decidió que se iba a cambiar todo ese sistema. La gran preocupación nuestra es que, primero, lo que está escrito hoy en día va a generarle muchísimos más, así como está escrito hoy en día, muchísimas más obligaciones al Estado que no están dentro de las cuentas del Estado, por lo tanto el Estado va a tener que endeudarse más y volvemos a la conversación anterior. En el sentido de que vamos a terminar dedicando más plata de la nuestra a pagar eso, primer punto. Y luego la otra gran preocupación es que la reforma genera una gran cantidad de problemas operativos. ¿Cuáles son los problemas operativos? Después de que el paciente llega a un centro de atención primaria, que son los famosos CAPS, y lo atienden a uno y le dicen, vea, usted lo podemos poner a trabajar aquí, pero lo podemos atender aquí, pero vamos a tener que remitirlo a un especialista. ¿Quién le autoriza el paso al especialista? El especialista dice, listo, pues señor, ahora se tiene que hacer unos exámenes. ¿Quién le autoriza los exámenes? Claro, porque estaba la figura de la EPS Que hacía todo eso. Claro. Y luego le dice, como resultado de los exámenes tiene que operarse. Y entonces, ¿quién le autoriza la operación? Y después de que se opera, si lo logra, y después de que se opera le dicen, ahora tiene que tomarse unas medicinas costosísimas. ¿Quién le da las medicinas? Bueno, ese tema operativo es el tema que para nosotros es de inmensa preocupación. Esa es una dimensión de la preocupación. Y la otra dimensión es que hoy, el Estado no está dándole la plata suficiente al sistema de salud para operar. Entonces, por eso estamos viendo que hay EPS que están teniendo problemas, hay clínicas que están teniendo problemas, salen avisos todos los días de que hay pacientes que no están siendo atendidos,
que las series de enfermedades huérfanas no tienen quien responda por ellas, y esa es la gran preocupación. Yo sinceramente digo, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que sentarnos con buena voluntad, todos, con todos los técnicos, con todos los expertos, y decir cómo podemos recuperar la operación del sector salud hoy en día. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo podemos nosotros optimizar la lucha contra la corrupción para que verdaderamente sea efectiva? Tercera pregunta, ¿cómo logramos nosotros generar un sistema de salud que sea mejor hacia el futuro? Esa es la tercera pregunta que hay que hacer. Y no una pelea política. A mí no me da mucha tristeza que se haya vuelto una pelea política. Que si es la reforma de Petro, que si no es la de Petro, que si es la de este señor o la de este. No, es que nosotros como colombianos, pues, tristemente no deberíamos estar metidos en esa discusión. Deberíamos tener esos objetivos. ¿Cómo hacemos para que los hospitales funcionen mejor? Para que les paguen a los médicos y a las enfermeras bien. Es un tema crucial ahí. Claro, de hecho, casi el 40% del personal de la salud es informal, o no, sí, o es temporal, o no tiene contrato laboral. Entonces es un Y tema. hay escasez, ¿no? También, o sea, necesitamos formar más. Claro, y entonces también vemos cómo se nos van una cantidad de especialistas, los mejores, se nos van y uno va y se los encuentra en los mejores países, en los mejores hospitales del mundo, como el gran experto neurocirujano, el gran experto. Y sí, esa conversación es una conversación que tenemos que tomarla con mucha más madurez. A mí me dicen que el ministro se puso bravo. Yo, no es importante si el ministro se puso bravo. Lo que es importante es saber cómo hacemos para atender a los pacientes, cómo hacemos para que los hospitales todos funcionen. Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros en este momento. Y esa es la conversación en la cual yo, para serle franco, a veces no encuentro, digamos, una frecuencia, como cuando uno hace el dial del radio, no encuentro la frecuencia en donde uno lograría tener una conversación productiva con el ministerio en particular para lograr salvar lo bueno que tenemos, corregir lo malo lo que no tenemos, imaginarnos cómo podemos construir mejores cosas. Además, la salud, si algo le pasa a la salud, es que es intensivísima en avances tecnológicos. Cada vez hay más aparatos, cada vez hay más equipos, cada vez hay mejores medicamentos, cada vez hay gente más experta en cosas muy especializadas. Eso significa que vamos a tener que ir dedicando recursos todos los años, cada vez más, para poder invertir en esa tecnología. Y ojalá la tengamos. Y que hablas del cambio en la población y las edades, ¿no? Que cada vez están haciendo menos gente, además la gente está durando más años que anteriormente, es decir, vamos a tener que usar mucho más los sistemas públicos de salud y de pensiones. No, y claro, y por ejemplo, esa que es una magnífica noticia, y es que la esperanza de vida se aumenta. Al final lo que termina significando es que por cada ser humano hay que invertir más años en salud, porque vamos a vivir más tiempo. Porque antes la gente se moría de 60 o 61 años, hoy se muere de 80 años. De 100 hemos visto O de por ahí. 100. Entonces, claro, entonces imagínate, atender a una persona entre los 80 y los 100 años, claro que le vale a alguien. Y además usualmente son intensivos en atenciones, en ir a médicos especializados, y eso tenemos que pensarlo muy, muy bien. Y eso que estás diciendo es súper cierto. Hay un cambio, digamos, demográfico importantísimo que hay que tenerlo en cuenta, y no está incluido, por cierto, en los cálculos de la reforma. Bueno, de ahí está el reto entonces de buscar esos acuerdos y esos escenarios. Y ya una última pregunta, Bruce, y agradeciendo también tu tiempo. Bueno, ¿cómo ve la economía para el cierre de este año y para 2025? ¿Somos optimistas? ¿No? ¿La gente está pendiente? Bueno, ¿qué hago con mi plata? ¿Si invierto en una casa? ¿Si no? Bueno, ¿cómo ve usted el escenario? Claro, yo diría que la economía venía, mejor dicho, uno no puede ver la economía solamente como el año 2025. La economía viene de lo que fue la década anterior, lo que sucedió con la pandemia y la pospandemia, y lo que ha sucedido, digamos, en estos 2 años. Y es todo eso, lo que sucedió, la gran caída durante la pandemia, el rebote grande, digamos, que se presenta, y luego el año 2021 y 2022, que son años relativamente buenos en términos de crecimiento, y luego la caída casi a cero del año 2023, y en este momento estamos un poquito mejor. Ahora, estamos un poquito mejor significa que podemos terminar este año en 1.8, 1.9% de crecimiento, pero eso no es suficiente. O sea, eso no nos produce solución a nuestros problemas. Los problemas, para que haya solución a nuestros problemas, necesitamos crecer el 4 o el 5%. Si no, no alcanzamos, digamos, como país a producir suficiente empleo y suficientes soluciones. Con eso sobre la mesa tenemos algunos retos importantes. Está el reto fiscal, sin duda alguna, del cual ya hablamos bastante.
Está el reto de la reforma de la salud. Hay un tema que es muy importante y es el tema del sistema energético colombiano. Colombia tiene que asegurar que vamos a tener un sistema energético capaz de darnos energía, no el año entrante, no, dentro de 10 años. Y lo que pasa es que los proyectos energéticos toman mucho tiempo construirse. Y además están quedados. Y todos están quedados. Tenemos un promedio en este momento de casi 4 años de demoras en los proyectos energéticos, que es gravísimo. Luego, no es solamente tener energía, hay que tener energía, ojalá barata, porque la energía cara, pues no nos sirve. O sea, pagar todos en nuestras casas o en nuestros pequeños negocios, eventualmente energías costosísimas, o en el Caribe, que nosotros además necesitamos ventiladores, aire acondicionado y demás, eso es carísimo. Bueno, necesitamos tener energía. Y Y que además, perdón, hago ahí un paréntesis, esas cosas entre más cara sea la factura, pues terminan impactando más a la gente vulnerable, ¿no? Exactamente. Que tiene que destinar Mayor mayor proporción de sus salarios, recursos claro. para pagar un recibo de la luz o esas cosas, y pues tiene que dejar descubiertas otras necesidades que pues son como el mercado y cosas que realmente son básicas para vivir. Son vitales, sí, literalmente vitales, exactamente. Y ese es un tema que tenemos que solucionar y Colombia tiene un reto inmenso. Hablamos del tema de si hay gas, si no hay gas, toda esa conversación es una conversación grande. Y luego hay otra conversación que parecería que no es tan económica, pero que sí lo es, que es el tema de la seguridad. La seguridad es importantísima para todos los ciudadanos. Nosotros tenemos que poder caminar por las calles, tenemos que no sentirnos amenazados si nos van a robar. Está el tema de la extorsión a los pequeños negocios, es muy grande. Hablan por ejemplo. Eso ha aumentado muchísimo. Hay cifras de crecimientos de cerca del 40% en la extorsión. Y son extorsiones además relativamente pequeñas, pero con grandes amenazas. Donde cogen a los pequeños negocios, por ejemplo, una plaza de mercados, y todos los extorsionan. Que les dañan el producto, que no los dejan abrir, o amenazan a las personas. Ese tema de la seguridad es un tema que está íntimamente ligado, y le puedo decir, es mucho más marcado en las ciudades pequeñas, en los pueblos y en el campo, que inclusive en las ciudades grandes. En las ciudades grandes hay más presencia de policía, y hay extorsiones, cierto, y tenemos robo de celulares, y tenemos otras cosas, pero el tema en el campo y en las pequeñas ciudades y en las pequeñas poblaciones es muy marcado. La gente que no puede salir o que no puede, por ejemplo, traer su cosecha a la plaza de mercado porque la seguridad no se lo permite, o porque si lo hizo, cuando se devuelve con la plata la atracan. Eso es gravísimo. Y yo diría que el año entrante va a ser un año que todavía tiene un signo de interrogación grande, en donde dependeremos de estas variables de las cuales estamos hablando, y donde vale mucho la pena, realmente, que trabajar con el gobierno, trabajar con las autoridades para tratar de solucionar al menos estos temas, que son temas, digamos, muy, 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 muy importantes. Listo, Bruce, pues muchas gracias por tu tiempo y por haber sacado aquí un espacio para hablar con Economía para la People y nuestra audiencia, que también le interesan estos temas. Vale decir que es importante hacer reformas, claro que sí, lo importante también es llegar a acuerdos y buscar de qué manera se solucionan los líos que ya mencionaba Bruce. Bueno, pues muchísimas gracias, Bruce. Un saludo ahí a la people. Sí, un saludo para toda la people. Y claro que hay que hacer reformas. Lo que pasa es que hay que hacer las reformas buenas, sin pelear tanto, sin tantas discusiones. ¿Dónde podemos mejorar? Hay mirar cada cosa. ¿Dónde podemos mejorar un poquito? Y lo vamos haciendo. Ojalá muchas cosas al tiempo, ojalá más rápido. Pero tenemos que hacer esos acuerdos que Bueno, ¿y mencionaron qué tan ustedes. fácil ve allá de ñapa, qué tan fácil usted ve esa conversación con el gobierno para no pelear tanto y llegar a acuerdos entre empresarios, Yo gobierno? te voy a decir una cosa, yo nunca he peleado con el gobierno ni una sola vez. Sí le he dicho muchas veces cuando estoy de acuerdo o cuando estoy en desacuerdo. Los gobiernos, todos, no solamente este, son súper sensibles, ¿eh? Los gobiernos, uno les dice algo que no les parece, no, entonces me estás haciendo oposición, no, ni no. Esa es la función de los ciudadanos. Los ciudadanos todos debemos poder decirle a los gobiernos, que además son a quienes le tenemos que reclamar, mira, estamos equivocados en esto, o aquí vamos a cometer un error, o pudiéramos hacer las cosas mejor. Y yo soy un defensor realmente de ese diálogo democrático, porque creo que además es civilización, porque es democracia, porque el diálogo democrático es fundamental. Y si se ponen bravos, como decía mi abuelita, pues doble trabajo porque se les tiene que quitar luego la rabia. Bueno, vamos a ver cómo llegan a acuerdos. Muchas gracias, Bruce. No, gracias a ustedes.